Muy bien, hermanos, les voy a pedir entonces que tenga su Biblia a la mano y se prepare entonces para escuchar palabra de Dios. Agarre su celular y póngalo en vibrar para que al momento en que lo llamen, el repique no distraiga a las personas que están a su alrededor. Es importante poner toda nuestra atención en lo que Dios tiene que decirnos. Y hoy el instrumento usado por Dios para dirigirse a nosotros es nuestro hermano Remigio Portillo, a quien quiero invitar que por favor venga a este lugar, hermano, suba y preparamos todos nosotros el corazón para que Dios deposite en él su palabra y eso traiga refrigerio a nuestras vidas. Bienvenido, hermano Remigio. Gracias. Muy bien, hermanos. Buenas noches. Estoy muy agradecido al Señor por esta nueva oportunidad. Siempre es grato conversar acerca de las cosas del Señor. Yo creo que van a tener que comprarse un relojito, porque yo sin reloj soy un peligro. Hay veces el tiempo se me va tan rápido y pudiéramos amanecer aquí, hermano. Hay que tener cuidado con eso. Están celebrando un aniversario más. Entendí 34. Qué maravilla, 34 años. Los felicito por este aniversario. Cada vez que nosotros le damos las felicitaciones a alguien porque cumple años, les decimos, deseo que cumplas muchos más. Con el perdón de cada uno, yo no deseo que ustedes cumplan muchos más. Ojalá y no vuelvan a cumplir ni uno más. Soy de los que piensan que el Señor está a las puertas. Mi cumpleaños es el 1 de octubre y mi deseo es no llegar al 1 de octubre. Debe ser la edad, pero cada noche pensando en la venida del Señor, Señor, será esta noche, y me acuesto tranquilo. Y cuando amanece y me despierto, Señor, será este día. Por tanto, mi deseo es que el Señor venga lo más pronto posible. Hermanos, se me ha encomendado que tenga algunos comentarios en cuanto a la posición de la Iglesia y la situación que estamos viviendo en nuestro país, nuestra patria. Yo voy a tratar de hablar lo más claro posible. Lo que dice aquí. Quiero advertir a todos que de los 79 años que yo estoy cumpliendo pronto, yo creo que más de 77 he sido madurista. Creo que desde que mamá me destetó, me comenzó a dar, como ella decía, un maduro con queso y nata. Y realmente, hermano, yo no creo que nadie haya comido tanto maduro como yo. Y se los recomiendo a todo el mundo. Es el alimento, según mi pensamiento y mi gusto, el más sabroso que existe. Lo que sí sé es que es muy saludable. Yo he pasado la vida seíto. Casi no me he enfermado de nada. Tuve un percance grave hace unos 2 años, con vesícula, me operé y ya está, se acabó.
pero realmente he vivido una vida muy saludable. Casi no conozco médicos, los conozco como amistades, pero... Y realmente ya hoy llevo 2, uno esta mañana y ahora en el mediodía otro. Y creo que al llegar a casa me esperan 2 más. Porque realmente, hermano, como decía mamá, un maduro con queso y nata realmente es una maravilla. Muy bien, hermanos. La Iglesia, frente a la situación de nuestra patria, de nuestra Venezuela. Lo primero que creo es que es conveniente es que todos sepamos y tengamos claro qué es la Iglesia y qué no es la Iglesia. Según la palabra del Señor, la Iglesia es un conjunto de creyentes nacidos de nuevo que hemos recibido el Espíritu Santo y que somos el cuerpo de Cristo. Esa palabra se deriva de una palabra griega. El Señor vivió en una nación subyugada por un imperio, el imperio romano, en cuanto a lo militar, en cuanto a lo político. Pero Grecia dominó con su cultura, con su filosofía, con su sabiduría, y se impuso el idioma griego en todo el mundo dominado por Roma. Y la palabra que usó el Señor fue eclesia, con doble C, una palabra griega. Eclesia significa cualquier conglomerado, cualquier grupo que se reúna periódicamente con un fin específico. No necesariamente tiene que ser religioso, puede ser secular de cualquier tipo, según el idioma. Pero bíblicamente, de acuerdo a lo que vamos a hablar hoy, la Iglesia, según el Señor, es un cuerpo compuesto por todos los redimidos, nacidos de nuevo, y que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Eso es la Iglesia. No es Iglesia cualquier otro grupo, aunque se llame Iglesia. Ellos se llaman Iglesia. Yo siempre digo, el catolicismo es esto y esto. No me parece que es Iglesia. Sé que no es la Iglesia. Y otro grupo de mormones y adventistas y testigos de Jehová y todas esas cosas no son Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, hermano. Entonces, el Señor usó esa palabra por primera vez sobre una declaración que había hecho Pedro. Él les dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos dicen que soy Juan el Bautista, otros Elías o alguno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy? Refiriéndose a sus discípulos. Pedro, que era un poco más sobresaliente en esas cosas, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, Pedro, tú eres una piedra. Fue un sobrenombre que el mismo Señor le puso a Pedro, Petra. Pero sobre esa roca, sobre ese fundamento de que yo soy el enviado, el Mesías, el Cristo de Dios, Cristo es la palabra Mesías en griego. Mesías es en hebreo y Cristo en griego. El Mesías, el enviado. Sobre esa verdad, sobre esa roca, sobre ese fundamento, yo fundaré un cuerpo, una iglesia, un conglomerado. Y ni siquiera las puertas del infierno van a poder prevalecer en contra de ella. Por eso nosotros estamos reunidos hoy aquí como iglesia. Entonces, hermanos, habiendo dicho esto, ¿no?
Es muy importante que el Señor dijo, fundaré mi iglesia. Ese mí es muy importante. La palabra declara enfáticamente que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Hermano, la primera lección de anatomía que nos dan en la escuela, lo primero que nos dijeron es que el cuerpo se compone de cabeza, tronco y extremidades, 2 arriba y 2 abajo. Eso es lo primero que nos enseñan en anatomía, en lo que a anatomía se refiere en el primer grado. Hermano, y todo el cuerpo tiene que obedecer a un comando que es la cabeza. Aquí está el cerebro. De aquí para arriba están los 5 sentidos. De aquí para abajo solamente hay un sentido, el tacto. De aquí para arriba, el cuerpo no puede oler, no puede saborear, no puede oír, no puede ver. Eso está de aquí para arriba, que es la cabeza. Pero el cuerpo tiene que obedecer en todos los casos lo que dice el cerebro. Por ejemplo, hermano, una cosa simple. Este dedo está levantado, pero el cerebro dice a una cabullita que está aquí, jalala y se dobla. Y después le dice, jala otra cabullita que está aquí y se levanta. Porque tiene que obedecer al cerebro. Si uno aquí podemos ver, todo el mundo se puede tocar estas cabullitas, pero son unas cosas fuertes. Los tendones son terribles, terriblemente fuertes. Pero tienen que obedecer a la cabeza, hermano. Por supuesto, este concepto que les estaba dando el Señor a los discípulos, para ellos era nuevo. Un cuerpo, una iglesia, para ellos era realmente nuevo, ¿no? Y, por supuesto, para el pensamiento de los discípulos era grave que el Señor hablara de eso. El Señor declara en la forma más extrema, más radical, en cuanto a la obediencia que debe el cuerpo a la cabeza, que es Cristo. Realmente es radical. Yo pasé mucho tiempo deseando que este pasaje no estuviera en la Biblia. Y me mortificaba cada vez que lo leía. Y muchos quizás hemos deseado que no apareciera este pasaje en la Biblia. Yo lo voy a leer. Está en Lucas 14. Lucas 14, del 25 al 31. Yo quisiera que le pusiéramos el mayor cuidado, la mayor atención. Creo que dejé los lentes por ahí. Tengo idea. Gracias. Dice el título, a partir del versículo 25, lo que cuesta seguir a Jesús. Y dice el primer versículo, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Parece ser que les estaba hablando y de pronto él quiso seguir su camino, separarse, y la gente se vino detrás de él. Dice, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y también aún su propia vida, no es digno de mí. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermano, él no está hablando aquí de salvación y perdición.
es para las personas creyentes que decidimos ser discípulos de Jesús. Hay estas exigencias que son extremas, yo no lo dudo, son muy extremas, son muy radicales, pero el Señor es lo que exige. Dice a manera de explicación, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a sacar la cuenta, a ver si tiene con qué hacer esa torre, para que no se vaya a quedar a medio camino? Nosotros andamos por Maracaibo y vemos muchos esqueletos, que la gente comenzó algo y no lo pudo terminar. Y el Señor dice, porque si comienza y no la puede terminar, va a haber muchos que se van a burlar de él. Este comenzó una obra, una torre, y no la pudo terminar. Y también dice, ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene a él con 20,000? El último versículo es terrible. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Bueno, verdaderamente es extrema la exigencia, no lo niego. Pero es el Señor el que hace esa exigencia para el que quiera ser un verdadero discípulo en todas las circunstancias que le toque vivir aquí en la tierra. Hermano, ahora lo que quiero decir es que el Señor tiene todo el derecho de hacer esa exigencia. Hermano, Él es Dios, es el Dios Todopoderoso. Nosotros leemos en Hebreos 1:13 y dice que Él es Dios y que es la imagen misma de su sustancia. Hermano, la sustancia de Dios. Jesucristo es la sustancia del Padre. No hay duda que Él es Dios. Y nosotros leemos en Colosenses, vamos a leer una palabrita aquí en Colosenses. Colosenses. Dice así el versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesucristo, habitase toda la plenitud de su gloria. Y en el capítulo 2, versículo 9, en el 2:9, ¿no? Dice así, porque en Él habita corporalmente se refiere al cuerpo de Jesús. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hermano, no hay discusión, no hay nada que alguien pueda objetar. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el yo soy eterno. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Así es la posición de Jesucristo en cuanto a su Padre. Ahora, vamos a ver esto, hermano. El Señor también tuvo que sacar la cuenta. El Señor tenía, por encomienda del mismo Dios, y en un acuerdo eterno con el Padre, Él decidió venir a este mundo, identificarse con hombres malos, hombres pecadores, hombres
terribles. Tuvo que identificarse con el hombre. Permitió ser hecho pecado. Fue hecho pecado por nosotros, hermanos. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano, el Señor cargó sobre sus espaldas el pecado de todos nosotros. Él se identificó con nuestra maldad y con nuestro pecado para que nosotros pudiésemos tener su justicia. Hermano, es una cosa tan increíble que el Señor haya podido hacer. Para esto, hermano, tuvo que hacerse hombre. Tuvo que ser dado a luz por una mujer, hermanos. Tuvo que estar 9 meses en la barriga de una mujer, hermano. No comprendo, ¿verdad? Cuando nació, lo pusieron en una batea inmunda, donde le daban de comer a los animales. Ahora lo llaman pesebre. Así se llamaba siempre. Pero ahora los pesebres son una cosa de más, completamente, hasta hay concursos de pesebres, pues. Hermano, tuvo que humillarse hasta lo sumo, hermano. Él sí sacó la cuenta de lo que tenía que sufrir. Él tenía que enfrentar el juicio del Padre, porque el Señor no puede pasar por alto el pecado. Alguien tiene que pagarlo. Y él sabía que venía a este mundo a ser hombre para que, como hombre, el segundo Adán, cobrar la ofensa que se le había hecho al Padre, al Creador allá en el Edén. Y él tenía que enfrentar a ese enemigo terrible como hombre, no como Dios. El primer hombre falló, el primer Adán, en él todos somos perdidos. Pero en el segundo Adán todos somos vivificados, porque él, el hombre más varonil que ha existido en el mundo, se enfrentó con Satanás como hombre. En los 2 enfrentamientos más notables que nosotros conocemos, la tentación en el desierto y en Getsemaní, tuvo que ser auxiliado por ángeles, porque el enfrentamiento fue fortísimo con el enemigo Satanás. A todo eso él se expuso, porque el Padre le había encomendado ese trabajo. Y nadie puede burlarse de Jesús diciendo, comenzó una obra que no pudo terminar. No, hermanos. Salió glorioso y triunfante. Por eso Él tiene el derecho de exigirnos a nosotros lo que nos exige. Tiene todo el derecho de exigir lo que ya hemos mencionado. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, hace un parangón maravilloso de esa entrega, hermanos. También quiero leer ese pasaje. Filipenses 2, a partir del versículo 5. Ahí hay un parangón tremendo de la humillación del Señor. Dice así, hermano. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, como sostenerse allí. No. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Hermano, el Dios eterno, el Rey de Reyes, que en el Salmo 24 dice, alzaos vosotras puertas eternas,
y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, es el Rey de la Gloria, Jesucristo. Y ahora se humilla hasta hacerse siervo. Se despojó a sí mismo y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Él a sí mismo. No es que alguien lo iba a humillar, no. Él se prestó personalmente, voluntariamente, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Terrible, hermanos, pensar en eso. 6 horas colgando, clavado en un palo. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible, hermanos! Hasta la muerte, y muerte de cruz. Porque a una persona le pegan un tiro aquí y ya está, se acabó. Se pega un mecate y medio minuto ahogándose y se acabó. Pero 6 horas, hermano. En un sol inclemente. Yo he estado 2 veces en esa zona, en ese cerro, y es un sol inclemente en verano. Pero eso no es nada, hermano. Los clavos es nada, la corona es nada, los latigazos es nada. Hermano, enfrentar el juicio del Padre. Él no se quejó por la crucifixión, hermano. Lo primero que dijo es: Padre, perdónalo, no saben lo que hacen. Bendijo a un malhechor. Se encargó de la que había sido su madre, como los hermanos carnales de él eran inconversos. Le dijo a Juan: Juan, encárgate de ella, tenerla como tu madre. Mujer, toma a ese hombre como tu hijo. Se encargó de muchas cosas, no se quejó. Y Dios envolvió al mundo en tinieblas porque no quiso que nadie contemplara el castigo que le estaba infligiendo a su hijo por haber cargado nuestras maldades. Y se sumió en unas tinieblas al mundo entero. Ahí sí se quejó. De esas tinieblas, de esa oscuridad salió un grito pavoroso: Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no hubo respuesta. Él le había dicho a Pedro: Pedro, ve, yo tengo que tomarme esta copa amarga, terrible, hasta las heces, hasta el fondito, Pedro. Cuando Pedro quiso defenderlo con una espada. No, Pedro, así no es. Hermano, Él tiene el derecho de exigirnos eso que nos pide. Que nosotros seamos totalmente, realmente, en todas circunstancias, obedientes a Él en todo momento, si queremos ser discípulos, si queremos competir en el concurso. Si no, no. Si no estamos dispuestos a eso, Él dice: no podéis ser mi discípulo. Tenéis que cumplir esas exigencias. Hermano, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora miremos esto. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. No a Jesucristo, al Hijo del Hombre, a Jesús. Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo exaltó hasta lo máximo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ese hombre que vivió aquí, que venció a Satanás, que le aplastó la cabeza en Getsemaní, es exaltado sobre todas las cosas. Él le dijo a los discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo tenía todo eso allá en el cielo antes de humillarse. Pero ahora Jesús, el hombre vencedor en este mundo, ahora exaltado hasta lo sumo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla.
Hermano, todos los que han rechazado a Jesús, todos los que han perseguido a Jesús, el mismo Satanás tiene que doblar sus rodillas delante del Señor. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y toda lengua confiese que Jesucristo, que ahora Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, es el Señor, es el Dios eterno, para gloria de Dios Padre. Hermanos, nosotros debemos obediencia a esa persona que es Jesús, pero una obediencia total, siempre. Hermano, lo que ha pasado en Venezuela es insólito, increíble. Los que conocimos este país. Hermano, en el 46, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Venezuela fue refugio de miles y miles de inmigrantes, italianos, portugueses, españoles, alemanes, todo tipo, hermano. Nosotros los vimos llegar. Ya yo en esa fecha tenía 11 años y papá nos hablaba mucho acerca de eso. Refugio de nuestros hermanos de Colombia, peruanos, ecuatorianos, todo, hermano. Venezuela era un refugio seguro para todas esas cosas. Y hemos llegado a lo que ahora vemos, hermano. Eso es terrible. ¿Quién va a negar semejante cosa? Eso es gravísimo, hermano, lo que está pasando. Y los únicos que tenemos una respuesta valedera, perfecta, para la solución de todas estas cosas somos nosotros, la iglesia, hermanos. No podemos escurrir el bulto, no podemos excusarnos en nada. Nosotros tenemos que dar testimonio. El versículo más conocido de la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. No dijo envió a su Hijo para componer un poco los gobiernos, para arreglar algunas cosas. No, hermano. Ese no es el negocio de Dios. El negocio de Dios es la salvación del mundo pecador. Ese es el negocio de Dios. Y desde que tenía 12 años se los recordó a sus padres adoptivos. En una visita que hicieron a Jerusalén, descuidados José y María, arrancaron y lo dejaron en Jerusalén. Y fue en la tarde cuando se dieron cuenta que no andaba con ellos y tuvieron que devolverse a buscarlo. El encuentro no fue muy cordial. De una vez un regaño. Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Tu padre y yo te hemos buscado 3 días con angustia. Tenía 12 años. Ustedes no saben que en los negocios de mi padre me conviene estar. El negocio de Dios es lo primero, hermanos. Y el negocio es la salvación. El negocio es librar del infierno a la mayor cantidad de personas. El versículo que sigue, el 17, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él no vino a otra cosa. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo no vine para ser servido, yo vine para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Él vivió en un mundo, él vivió en una nación subyugada por un imperio, pero no se metió en nada de eso. Cuando por alguna circunstancia les rozaron el tema, le dijo era Pilato: no, Pilato, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, vendrían miles de ángeles a defenderme, pero no, mi reino no es de este mundo.
Y en una oración que había dicho unos días antes, que la conseguimos en el capítulo 17 de Juan, él dice por 2 veces, Señor, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Hermano, nosotros no somos de este mundo. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales. En Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os rescató de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, eso es todo. Eso es lo que el Señor quiere. Cuando lo inquirieron acerca de dar impuestos, a pagar el impuesto al imperio, él dijo, enséñame la moneda que ustedes usan, con la cual hacen negocio, con la cual se benefician en tantas tramitaciones comerciales. Enséñame la moneda. ¿Esa cara de quién es? Del César. Bueno, tenga al César lo que es del César, hermano. Y a Dios lo que es de Dios. Hermano, nuestra misión no es componer nada, no es pregonar nada en cuanto al problema de esta nación. Esta nación está recibiendo juicio, hermano. Juicio, un juicio terrible. Y creo que no ha llegado lo peor. Creo que vienen días muchísimo más turbulentos y peligrosos. Porque es que esta nación ha rechazado el mensaje, hermano. Hace 110 años llegó a este país el verdadero mensaje. 2 matrimonios jóvenes de la misión escandinava vinieron aquí a predicar el evangelio, el verdadero evangelio, hermano. Yo conocí 3 de esos ya viejitos ya. Hermano Tomás Juan Bach y su esposa. Y Juan Christiansen y su esposa. Antes de que yo naciera, la esposa de Tomás Juan, en una de esas fiebres palúdicas que tenía en esta nación, dio 3 brincos y cayó muerta. Y quedó Juan Tomás Bach viudo. Él tomó el cuerpo de su esposa, fue a su nación, allá estuvo con sus familiares y se devolvió. Hermano, y más nunca miró para los lados. Murió soltero, murió viudo toda la vida, sirviéndole al Señor. Nosotros, nuestra vida es del Señor. El apóstol Pablo decía, ahora vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el conocimiento del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Él nos invita a que seamos imitadores de Él, así como Él es imitador de Cristo. Hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad en este problema. Este país está siendo juzgado. Este país es un país de brujos, de hechiceros, de brujería. Hay una montaña dedicada a las brujerías en Yaracuy, la montaña de Sorte, María Leonza. Y allá van en caravanas, hermanos, a pedir favores a los demonios. ¿Cómo es posible semejante barbaridad? Hay adoraciones a muñecos y muñecas con unos trajes y unas cosas, y este mes es la Virgen de la Chiquita, y la otra la Virgen de la Coromoto, y la otra semana la Virgen y la Virgen de Santa Luz. Hermano, por favor, este es un país idólatra, totalmente, que ha rechazado el mensaje. Todas las mañanas amanecen 4 canales de los principales leyéndole las cartas a Venezuela, y la gente espera los programas esos con ansiedad a ver qué les van a decir. Incrédulos, hermano. No es posible que una mujer lavando en el agua hace unos 300 y pico de años se encontró una tablita. Qué buena está esa tablita para tapar la tinaja. Se la llevó a su casa y tapó la tinaja. Los viejitos sabemos lo que es una tinaja.
A los días empezó a aparecer algo, una figura, y los curas que siempre están atrás de los cobres, cuando vieron que en la casa había gente y la gente iba a ver y le llevaba ofrendas y cosas de esas, le quitaron la tablita a la vieja, la pusieron en un templo grandísimo que está ahí en el centro de Maracaibo y dicen que esa tablita es la Madre de Dios. Hermano, ¿cómo es posible tanta ignorancia, tantas tinieblas, hermano? Guías de ciegos, hermano. Realmente, nosotros, el Señor dice, vosotros sois la luz. Y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen a Dios, viendo vuestras buenas obras. Hermanos, tenemos la responsabilidad. La luz no se pone debajo de una paila. La luz no se pone debajo de un almud, sino que se pone en lo alto, para que alumbre a todos los que están en casa. Hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros hacemos colas en los bancos, hacemos colas en el mercado, hacemos colas en las clínicas, hacemos colas en las farmacias, hacemos colas de todo tipo. Y siempre, hermanos, en esos grupitos surge la discusión, hermanos, terrible, una división terrible sobre esto y sobre aquello, hermanos. Nosotros no debemos inmiscuirnos nunca delante de los inconversos en este asunto, hermanos. No debemos. Cualquier cosa que digamos en favor de un lado o en favor del otro es un obstáculo, es un impedimento para que la gente reciba el mensaje del Señor. Porque si en uno de esos grupitos yo me identifico como chavista, cuando le vaya a hablar del Señor a los escualios no me van a querer oír. Y si me identifico con el otro lado, cuando le vaya a hablar del Señor a un chavista no me va a oír. Hermano, cerremos la boca. Y que cada vez que se nos presente eso, expongámosle lo que nosotros tenemos, la solución perfecta, el mensaje del Evangelio, el mensaje del perdón, cómo Jesús pagó en una cruz y resucitó. Hermano, esa es nuestra responsabilidad en todos los casos. Realmente cada uno tenemos una posición. Y en mi casa viven varias personas adultas. Vive Daniel, Samuel, Rebeca, 3 sobrinos en la parte de atrás, una hija mía tiene una casa allá atrás. Y conversamos del asunto y hablamos del asunto, pero entre creyentes, entre la familia. No debemos mencionar el asunto delante de los inconversos, porque nosotros tenemos un mensaje para ellos que es de salvación, las buenas nuevas de salvación. Por eso, hermanos, realmente nosotros claro que somos afectados por la situación. Hermanos, pero debemos mostrar angustia, debemos mostrar ansiedad, afán. Por nada estéis afanosos, dice el Señor, por nada. No os afanéis por el día de mañana. Hermanos, nosotros tenemos un sustentador que es el Padre Celestial, que ha prometido sostenernos, que ha prometido alimentarnos, que ha prometido guardarnos del mal. No os afanéis por el día de mañana que habéis de comer o que habéis de vestir. En la casa mía que hay muchas matas, hay muchos pajaritos, y en la mañana salen pajaritos y periquitos y todo. Hermano, ni uno se acuesta sin comer. Porque yo los veo, pic, 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 y todo el mundo se acuesta con el buche grandote. Y no tienen cuentas bancarias, no tienen pensión, no tienen nada de eso, no tienen nada, hermano. Pero Dios las alimenta a todas. Hermano, cuando Él dijo eso, los pajaritos valían a medio. Por un bolívar daban 4. Pero si compraban 4, le daban 1 de ñapa. Y Él dice, más valéis vosotros que muchos pajarillos, por favor. Abran los ojos.
Salgan al campo, vean las flores, los lirios. Ni siquiera Salomón, con toda su gloria y con toda su riqueza, se vistió así como uno de ellos. Y te vas a poner ansioso porque no tenés que ponerte. No, el Señor nos manda a otra cosa. Y el Señor realmente sabe nuestro futuro, sabe todo de nosotros y siempre sus intenciones son para bien. Hay veces en la iglesia donde yo asisto me mandan a orar para que pida una bendición por Venezuela. Con el perdón de los que me están oyendo, yo no pido ninguna bendición para Venezuela, porque sé que debe ser enjuiciada. Yo les ruego al Señor todos los días lo que Él nos enseñó la primera vez que los hombres, los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Lo primero que Él enseñó es que deseemos que la voluntad de Dios, así como se hace en el cielo, también se haga aquí en la tierra. Esa es la voluntad de Dios hacia Venezuela, lo que nosotros debemos anhelar, porque su voluntad es perfecta. No os conforméis a este siglo, dice Romanos 12. No os conforméis a este siglo. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y así podemos experimentar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, hermanos. Esa es la vida que nosotros debemos llevar y que los vecinos deben vernos cuando hablamos con ellos, cuando hacemos algún negocio con ellos, cuando hacemos cualquier cosa, que vean que nuestra vida es distinta, hermano, porque es distinta. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, porque realmente la situación está grave y creo que se va a agravar más. Hasta hay un corito. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. Hermano, ¿qué humillo? ¿Qué perdón? Yo no he pedido perdón por los malandros de aquí de Maracaibo, ni de Venezuela. Confunden la oración de Daniel. Daniel estaba viviendo en Babilonia. No oraba por Babilonia, oraba por Jerusalén, que estaba destruida, desolada, abandonada. Y pedía perdón, se solidarizaba con su pueblo en los pecados de su pueblo que habían tenido como consecuencia la deportación a Babilonia. Y él se identificaba con su pueblo. Te pido perdón, Señor, por mi pueblo. Identificándose con sus hermanos de raza, con Israel, pero no por Babilonia. Hermanos, nosotros no somos de aquí. Dice la palabra Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Hermanos, nosotros somos ciudadanos del cielo. Y lo que tenemos que desear más y más y más es que la voluntad de Dios, como se hace en el cielo, se haga también aquí en la tierra. Es lo que la palabra nos enseña. Pero no nos inmiscuamos en esas cosas delante de los inconversos, porque vamos a impedir que ellos puedan poner atención al mensaje de la palabra de Dios. Es mi recomendación. El Señor dice, no preocupéis por la justicia en este mundo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque seréis hartos. Nunca exijamos justicia, hermano, pero nunca obremos injustamente, siempre practiquemos la justicia. Pero el Señor dice, su palabra, Corintios, sufrid más bien el agravio. Si alguien te viene a quitar la camisa, dale el flu. Hermano, dale la capa. Realmente la vida de nosotros debe ser de entrega, de obediencia, porque esa fue la vida del Señor. No se defendió.
siempre estuvo dispuesto a cumplir la voluntad del Padre. Y nosotros debemos siempre amar su venida. Dice Pablo que está guardada la corona de la vida. Y no solo a mí, dice Pablo, sino a todos los que aman su venida. Y yo quiero esa corona de vida. Y por eso amo la venida del Señor. Y leo todo lo que tiene que ver en su palabra acerca de la venida. Hermanos, los discípulos, minutos antes de que el Señor ascendiera, le plantearon un problema político. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Por favor, nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Señor ha puesto en su sola voluntad. Eso no es asunto nuestro, eso es asunto de Dios. A vosotros les toca ahora otra tarea. Y así ascendió. Nosotros tenemos, hermanos, una responsabilidad con Venezuela. Que la mayor cantidad de los venezolanos conozcan a través de nuestra predicación el plan de salvación. Porque van camino al infierno. Personas que viven al lado de nosotros, vecinos que conocemos, que hablamos, y van camino al infierno. Nosotros tenemos que advertirle todos los días acerca de ese asunto. Y de lo demás, le dejamos las cosas al Señor y que Él obre según su perfecta voluntad. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano.